Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Me da gusto trabajar nuevamente con ustedes ya en la última sesión de nuestro avance programático. Bien, conforme a lo que hemos venido trabajando en clases, la clasificación de la toxicología ambiental, industrial, bromatología y farmacéutica, vamos a llamar de cómo se clasifica la toxicología y la toxicología analítica. La toxicología analítica se identifica mediante las sustancias tóxicas a través de un análisis de líquidos corporales, el contenido estomacal, los excrementos o la piel, que la analítica podría ser también dentro de los indicios biológicos. El contenido estomacal y los excrementos de la piel, excrementos o la piel, perdón, son parte de estos indicios biológicos. El contenido estomacal y en la toxicología mecánica, mediante la observación de manera de analizar estas sustancias tóxicas, producen un efecto. Entonces, por eso se llama toxicología mecánica. La toxicología mecanista pues realiza estas observaciones, como les venía yo diciendo, de acuerdo a las sustancias tóxicas que producen los efectos. Hay 4 tipos de intoxicación. En los casos de las muertes por intoxicaciones, las vías de exposición predominantes siempre es la ingestión, la inhalación por vía aérea y la vía parental, atendiendo su evolución y según su rapidez con la que se instaura el proceso tóxico, en cómo lo absorbemos. Las intoxicaciones se pueden clasificar como sobreagudas, agudas, subagudas y cronistas. Cada una de estas va por un periodo, por un grado de complicación o el daño que está produciendo en el organismo. Mediante la clasificación de los agentes tóxicos, a partir de los diversos criterios de toxicidad aguda, crónica o irreversible del efecto, estos se pueden clasificar como un tóxico, muy tóxico, nocivo, según la capacidad del producto químico que va a generar el daño. En la toxicología industrial podemos manejar también diferentes tóxicos y también se pueden realizar y estudiar mediante sus ramas. La toxicología industrial es un tipo de disciplina a la que también se le denomina toxicología ocupacional, ya que se ciñe sobre todo el control de los niveles de exposición y capacidad de absorción en una sustancia química sobre el individuo en un puesto de trabajo. La toxicología puede ser definida como ciencia que ocupa los efectos adversos de los casos de los agentes químicos, físicos y biológicos, en los cuales los organismos vivientes generan diferentes colonias. En la toxicidad en la farmacología, pues hablamos de la toxicidad por sobredosis de un fármaco, ya que se requiere de acciones tóxicas graves, habituales y nocivas, en algunas ocasiones también mortales. Debido a una sobredosis accidental o por un error por parte del médico, el farmacéutico o la persona que toma el fármaco de manera intencionada, pues podemos hablar de un homicidio o un acto suicida. Por eso hay que ver la magnitud de cada una de estas situaciones o grupos con los que se lleva a cabo, o las intenciones más bien con las que se lleva a cabo el tema de la ingesta de estos tóxicos. Le repito, puede ser imprudencial, puede ser ocasionado, ¿sale? Dentro de la clasificación de las intoxicaciones, pues vamos a hablar de una intoxicación aguda, mediante una aparición súbita de un cuadro clínico tras la absorción de una sustancia. La intoxicación subaguda, de la aparición de manifestaciones clínicas en el transcurso de varios días o semanas. No significa que sean de pronóstico menos grave, pero sí se van a estudiar derivado a los daños que vaya ocasionando. ¿Qué son los agentes químicos y cómo se clasifican? Un agente químico es cualquier elemento o compuesto químico por sí solo o mezclado, tal como se presenta en un estado natural del producto utilizado o vertido. La cuestión vertida del residuo pues por lo general se ocupa en una actividad laboral, ya que pues cada uno de estos va de modo intencional y se haya comercializado o no.
Entonces, por eso cada uno de estos químicos pues, va a generar un estado de gravidez o un daño o una lesión pues al organismo, ya derivado de diferentes cosas o en el tema del efecto causado, ¿sale? Repito, dependiendo si sea de manera intencional o de manera, pues, pues imprudencial, hasta podemos decirlo de esa manera, ¿no? Porque pues a veces hay gente que mezcla pues, el típico cloro con vinagre, ¿no? Pues te reseca las vías aéreas, te infectas y pues al lavar un baño pues te reseca la mucosidad en la garganta y falleces por una insuficiencia respiratoria en automático, por esos tóxicos que se liberan. Entonces viene a ocasionar un daño pues ahora sí irreversible, como lo decíamos en el ejemplo hace rato. ¿Por qué? Pues porque va a ocasionar la muerte. Entonces pues ya no va a ser posible que la persona pues sobreviva o tenga alguna secuela derivada muy leve, ¿sale? Entonces pues hay que tener mucho cuidado en ese tema. La etiología de las intoxicaciones y sus clases de intoxicación, pues vamos a hablar de las causas de las intoxicaciones, dosis excesivas de medicamentos o drogas de almacenamiento. Bien, de acuerdo a los medicamentos o drogas, en el almacenamiento inapropiado de estos medicamentos a nivel hígado, pues la utilización inadecuada también de los insecticidas, de los cosméticos derivados del petróleo, pinturas o soluciones para limpieza, inhalaciones de gases tóxicos. Cada uno de estos pues, va a generar un problema, una secuela o un daño grave, irreversible, como lo venimos diciendo, pues a nuestro organismo, ya que nuestro organismo pues son altas cantidades de gramos de toxicidad que pues que uno adquiere o inhala. Puede ser de contacto directo, inhalado, ingerido, por contacto. Entonces cada uno de estos pues va a generar un daño. ¿Qué son las intoxicaciones según la Organización Mundial de la Salud? Bueno, es una enfermedad provocada por el ingreso de un organismo por cualquier vía, lo que les decía hace rato, de una sustancia química, un veneno, un tóxico, que da lugar a las alteraciones mayores o menores de la fisiología de la víctima, pudiendo llegar a causar la muerte. Bueno, nosotros tenemos ejemplos muy claros, ¿no? Cuando las personas se quieren suicidar, qué tipo de tóxicos ocupan, venenos, y de venenos podemos hablar de diferentes. Hasta el tema de la sosa cáustica, ¿no? De lo que se ocupa a veces hasta para limpiar. Entonces, todas esas mezclas químicas que la persona luego a veces llega a ocupar, le repito, a veces por manera imprudencial están lavando el baño, están limpiando algo, pues todo eso viene a generar, pues tal vez que hasta seamos alérgicos y no lo sabemos. Entonces hay que tener demasiado cuidado con lo que absorbemos, con lo que trabajamos, a veces hasta en el aseo de la propia casa. Y repito, son mezclas muy delicadas y hay que cuidar mucho ese tema. Bien, chicos, pues agradezco la atención prestada como siempre. Fue un gusto trabajar con ustedes y interactuando en las clases como tal. Siempre ustedes trabajando y preguntando dudas que tuvieran. Pues su servidora para eso está. Y pues esperemos vernos el otro cuatrimestre y pues seguir trabajando y para darle ya salida a su generación y felicitarlos que van poco a poco. De antemano, muchas gracias, les deseo un excelente fin de semana, nos vemos.